Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por la oportunidad que tenemos otra vez compartir de tu palabra. Guíanos en todo, todos nosotros que tengamos un espíritu abierto a tu espíritu esta noche para enseñarnos más de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 12, vamos a terminar el capítulo hoy día. Mateo capítulo 12 y los versículos 46 al 50. 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo ya está terminando su tiempo de hablar y enseñar en este momento, donde hemos visto la acusación que está haciendo señales por Satanás, y él habló de cómo ellos son malos y perversos y son como un hombre que ya bota su demonio, pero después su fin es peor porque no quieren a Jesucristo. Y entonces este es el contexto, y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y la familia lo buscó. La familia ya estaba ahí, había una multitud de gente, imagino. Tal vez estaba dentro de la sinagoga en este momento, o tal vez dentro de una casa. Pero dice que ellos estaban afuera. Por lo menos estaban afuera del grupo, pero tal vez Jesús estaba dentro de un edificio. De todos modos, ellos habían llegado para hablar con Jesucristo. Y en versículo 47, uno llegó a Cristo diciendo, mire, Señor, tu mamá, tus hermanos ya están afuera, quieren hablar contigo, quieren hablar. ¿Por qué? Esta es una buena pregunta. Y creo que si podemos contestar esta pregunta, entonces creo que puede ayudarnos en entender este pasaje. Porque Jesucristo tiene una respuesta que tal vez parece un poco tosca, diciendo, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces, para entender esto, vamos a examinar otros pasajes, otros versículos, y espero que podamos venir a tal vez la razón por qué están buscando a Jesús para hablar con él. Aunque el pasaje nos dice directamente, creo que podemos encontrar en otros pasajes. Podemos leer en Marcos y en Lucas esta misma historia, pero aún dentro de la historia hay menos detalles en Marcos y Lucas en cuanto a esta historia. Pero vamos a Marcos capítulo 3 y vamos a leer unos versículos más que podemos ver allá, que parece que habla de un tiempo que era más o menos el tiempo de este evento de que hemos leído esta noche. Vamos a capítulo 3, Marcos capítulo 3 y versículo 21. Y este es cuando Jesucristo está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Había unas personas que pensaban que Jesucristo estaba loco, está fuera de sí, no tiene razón, no tiene su sentido, o no está bien.
ya debería ir y visitar a una psiquiátrica o psicólogo o algo así. Este fue el pensamiento. Y dice, ¿quiénes tenían este pensamiento? Dice, los suyos. ¿De quién? De Jesucristo. Eran sus amigos, tal vez parientes, tíos, primos, tal vez aún sus hermanos. De todos modos, habían unas personas conocidos por Jesús, que conocen a Jesús, y ellos dijeron, Jesucristo está fuera de sí, está loco, tenemos que ayudarlo, él tiene que terminar de hablar así. Él va a traer vergüenza a la familia, él va a traer vergüenza a nosotros, sus amigos o su familia. Tenemos que esconderlo, tenemos que controlarlo un poco, este Jesucristo. Juan, capítulo 7. Vamos al Evangelio de Juan y el capítulo 7. Y vemos acá en este capítulo 7 y versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos y Jesucristo tiene hermanos de la sangre, hijos de María. En las próximas semanas vamos a llegar a esto en el fin de capítulo 13, pero no creían en Jesucristo. No creían que Jesús era el Cristo, Salvador del mundo, Hijo de Dios. No creían nada de esto. Entonces es fácil ver que ellos podían decir, mire, Jesús está loco, está fuera de sí. Y con su mamá, con María, habían llegado a este momento. Diciendo, mamá, mami, por favor, tenemos que hacer algo con Jesús. No sé qué está pasando, pero está por aquí, por allá, siempre hay un escándalo, siempre hay una multitud, siempre algo está pasando. Y las cosas de que él habla no tiene sentido. Tiene problemas, tenemos que ayudarlo, tenemos que proteger nuestra fama o muchos otros motivos que podían ver en esta forma. Y yo creo que esto es lo que estaba sucediendo en este momento cuando los hermanos y María estaban allí. Y la verdad no puedo decir si María estaba creyendo estas cosas o no. Sabemos que sus hijos, los hermanos de Jesús, no creían en él. Entonces tal vez ellos solo le habían convencido, trayendo a María allá para que de alguna forma ella pudiera influenciar a Jesús, y ellos podían tal vez llevar a Jesús discretamente, sin causar un escándalo, y tal vez esconderlo en algún lugar. Parece que esto es lo que está pasando acá en Ellos estaban afuera, querían hablar, no iban a entrar, querían sacar a Jesús fuera, donde ellos estaban, a hablar tranquilamente con él, un poco de privacidad, y imagino para llevarlo lejos de ahí, para calmar la situación, para no hacer escándalo más que ya hubo. Y la verdad es, los hermanos no entendían, sus parientes no entendían. No sé hasta qué punto entendía aún María, aunque creo que sí, ella estaba confiando en Jesús como su Salvador, y vemos esto en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 1. Entonces, de todos modos, esta es la situación que tenemos acá en Mateo capítulo 12. Y creo que este es lo que está pasando allá con su familia. Entonces, teniendo esto como el contexto,
vemos que Jesucristo dice en versículo 48, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Tú me dices que mi mamá y mis hermanos están afuera, pero la verdad es, dime, ¿quiénes son? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanitos? ¿Quién es mi familia? Y Jesucristo, como muchas veces, cambia la conversación de algo físico o natural a algo espiritual o sobrenatural. Y no está negando que María era su mamá. No está negando que sus hermanos de sangre eran sus hermanos. No estaba negando nada de esto. Sin embargo, como él hace muchas veces, estaba cambiando el punto de vista. Quería utilizar cada momento como algo para enseñar. No quería dejar que ninguna oportunidad para enseñar caiga al suelo. Él siempre utilizaba en cualquier forma posible. Bueno, siendo Dios con toda sabiduría, él podía hacerlo muy bien y vemos esto acá. Y él dice, ¿quiénes son? Tú me dices que están afuera, pero ¿quiénes son verdaderamente? Mi familia. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, mis discípulos son mis hermanos, son mi madre. Ellos son mi familia, los que me siguen, los que quieren estar cerca a mí, los que quieren obedecerme, los que quieren escucharme, los que creen en mí. Estos mis discípulos. Ustedes ven, tengo discípulos que me siguen. Estos discípulos, ellos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Estos son ellos. Y dice en versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. ¿Cómo es que uno puede ser parte de la familia de Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre en cuanto a Jesucristo? Bueno, podemos ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y el versículo 16, y tal vez muchos de ustedes pueden citarlo. Yo puedo citarlo, pero a veces en español me confunde un poco, entonces voy a leerlo para no equivocarme. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre envió al Hijo, y con el propósito de que cualquier persona que cree en Jesucristo tenga vida eterna o tendrá vida eterna. Este es la voluntad del Padre, por eso envió a su Hijo. En Romanos, Pablo utiliza los primeros capítulos de Romanos para mostrar que nadie puede hacer lo bueno para salvarse. Que aunque tenemos la ley, nadie puede obedecer la ley suficiente para salvarse. Pero llegando hasta capítulo 5, por ejemplo, dice en versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da la justificación y paz con su Padre. Entonces, esta es la voluntad del Padre, que todo pecador vaya a Jesucristo en fe.
Esta es su voluntad. Por eso envió a Jesucristo. Era imposible sin Jesucristo salvarse. Era imposible bajo la ley. En Romanos, en Gálatas, habla que la ley solo está ahí para mostrarnos aún más como pecadores. Y que si una persona no cumple toda la ley, es una persona maldita. Entonces, para resolver esto o solucionar esto, el Padre envió a Jesús. Jesús vivía en este mundo perfectamente, agradando a su papá, a su Padre. Y al morir por nuestros pecados, satisfijo la ira de su Padre. Y su Padre lo resucitó de los muertos. Y esta es la voluntad del Padre. Proveer salvación por medio de Jesucristo a todos los que creen en Él. ¿Quieres ser parte de la familia de Jesucristo? Hay que hacer la voluntad del Padre. Hay que llegarse a ser discípulo de Cristo. Este es poner la fe en Él, creer en Él, confiar en Él como tu Salvador, como el único que tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. En este evento, creo que tal vez Jesucristo estaba comparando su familia, comparando a su familia con Israel, o diciendo que en la misma forma que Israel, que era su nación física o por sangre o por nacimiento, era israelita, era judío. Entonces, ellos lo habían rechazado. Ellos habían negado ser familia de Jesús, Hijo de Dios. Y entonces creo que Jesucristo estaba utilizando a su familia biológica en un ejemplo diciendo, solo por ser sangre no es suficiente. La familia física de Jesús representa a Israel y la familia espiritual de Jesús no se basa en la familia física o la familia literal biológica como Israel. No hay salvación así. No es la forma de entrar en la familia espiritual. La familia espiritual se basa en hacer la voluntad del Padre, como hemos hablado. Y dice en Juan capítulo 1 que todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre, a estos es dado el poder o la capacidad de ser hijos de Dios. En otras palabras, para ser hijo de Dios, uno tiene que recibir a Cristo y creer en su nombre. Y el Padre adopta a tal persona en la familia y llega a ser parte de la familia de Jesucristo. Este es lo que Jesucristo creo que está diciendo acá. Está diciendo, estoy con mi familia. Estoy con mi familia espiritual, que es mucho más importante que mi familia de sangre. ¿Quiénes son? Aquí son. Esta es mi familia verdadera. La familia espiritual es la familia verdadera. La familia que es familia por medio de Jesucristo es la familia verdadera. Y es más importante que la familia biológica. Pero qué bendición hay cuando la familia biológica es también parte de la familia espiritual. Esta es una bendición grande. Es una bendición muy grande. Mis papás son creyentes, mis hermanos y sus esposas son creyentes. Y para mí esta es una gran bendición, saber que no solo ellos son mi familia biológica, física de la sangre, sino son mi familia espiritual también. Y ellos también conmigo estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo juntos. Sé que
También pensando en mi suegro, que ya a los 50 años de edad se rindió a Dios, a Jesucristo. Entonces, para mi esposa, especialmente para mi esposa, es un gran gozo sabiendo que su papá no solo es familia biológica, también es familia espiritual. Esta es una gran bendición. Este debería motivarnos a compartir el Evangelio más, hablar más con nuestras familias que tal vez no son creyentes, los que no son hijos de Dios todavía, es compartir el Evangelio para que también sean hechos parte de la familia de Dios. Ahora, quiero hablar de un poco otro tema que podemos mencionar acá, que creo que es muy importante, especialmente pensando en las costumbres y tradiciones que tenemos acá y la religión católica. Quiero hablar un poco de María. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos? Ella fue para hablar con Jesucristo. La pregunta es, ¿Jesucristo la recibió? ¿La atendió? ¿La habló? No, nada de esto. Deberíamos considerar muy bien esta cosa, porque hay muchos que piensan que pueden ir a María y pedir algo de María, y María va a llevar esta petición a Jesucristo, a Jesús, y porque ella es mamá, Jesús va a hacer cualquier cosa que María dice. Entonces dicen, hay más eficaz en orar a María, pedir de María algo, porque ella tiene el oído de su hijo. Es mentira. Por muchas cosas, pero acá en la Biblia tenemos muy obvio, es mentira. Ella no tiene ninguna influencia sobre él en cuanto a lo que él quiere hacer o no quiere hacer. Ella fue allá para hablar. Él sabía que ella estaba afuera. Y él dijo, ¿quién es? ¿Quién es mi mamá? ¿Es María? ¿O son mis discípulos? Interesante. Interesante. María no te puede ayudar. No te puede ayudar. Aún si fuese posible. Si fuese posible que ella te escucharía. No te ayudaría en nada. Porque ella no tiene el oído de su hijo en la forma que la Iglesia Católica dice. Ni en la tierra, ni en el cielo. Aún menos en el cielo, podemos decir. Si necesitas algo de Jesús, ve a Él. Que vayas a Él. Está listo para escucharte. Ve en fe. Ve confiando en Él. Ve buscando su voluntad. Ve en obediencia a Él. Él está listo para escuchar. Qué horrible es. Qué insulto es decir, no voy a ir a Jesús, voy a ir a María. ¿Cómo puede entrar por atrás? ¿Cómo tú puedes trastornar algo? ¿Obligar a Jesús a hacer lo que quieres por medio de María? ¡Qué insulto al Creador del universo! ¡Qué insulto para el que no solo creó todo el universo, pero creó a María también! ¿Y vas a pensar que ella puede ayudarte? No, no tiene este tipo de influencia. Es muy claro en este pasaje. Ya estaba ahí.
Y Jesús dijo, ella no es mi mamá, mis discípulos son mi mamá. Los que hacen la voluntad del Padre es mi mamá. Ahora, si María hace la voluntad del Padre, entonces es también parte de la familia de Jesús. Espiritual. Pero esta idea de porque ella ya había llevado por 9 meses en su vientre el cuerpo de Jesucristo, que ella tiene alguna influencia especial sobre Jesús, es mentira. Es un engaño. Es idolatría. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Ella no es madre de Dios. Si era verdaderamente madre de Dios, Jesús tendría que hablar con ella. No podía ignorarla, porque si ella es madre de Dios, en algún sentido, llega a ser muy espiritual. Y ella tendría esta influencia, esta autoridad sobre su hijo, sobre Dios. Pero no tiene esto. ¿Cómo puede ser madre de Dios si Dios la creó? No es madre de Dios. Es madre del cuerpo de Jesucristo, pero no es madre de Jesucristo como Dios, porque Jesús existía antes de ella. Pero ella solo fue el instrumento utilizado para dar a luz este cuerpo. Jesucristo, como hombre, siendo Dios, no es madre de Dios. Las oraciones a ella no te pueden ayudar en ninguna manera. Ella también necesitaba un Salvador. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y en versículo desde 46, María está hablando. Ella dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Ella necesitaba Salvador? Sí, y estaba regocijándose en Dios como su Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. No es santo, es el nombre de María. Santo es el nombre del poderoso. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Quién va a recibir la misericordia de Dios? ¿Los que van a María? ¿Los que piden de María? No. María aún dice, la misericordia de Dios es eterna para todas las personas que le temen, que temen a Dios. Hay que temer a Dios, no a María. Hay que ir a Dios, no a María. ¿Por qué? Porque Dios puede castigarte en el infierno, no María. Y María aún siendo pecadora como nosotros, necesitaba a un Salvador para salvarse de sus pecados. Ella pecaba también, como cualquier persona humana. Jesús es el único que vivía sin pecado. Y la Iglesia Católica dice, ella tenía que vivir sin pecado para que Jesús nazca de ella. Pero los papás de María eran perfectos sin pecado para que María naciere sin pecado. ¿Dónde termina eso? No es una necesidad de que María sea perfecta. Solo fue un instrumento escogido por Dios por este momento. Y era una gran bendición. No quiero decir no. Y ella aceptó todo. Aún bajo las acusaciones falsas de ser fornicaria y infiel. Ella también vivía bajo esto, en fe. Tenía fe, estaba confiando en Dios, estaba confiando en Jesucristo. Pero ella necesitaba a un Salvador. Y ella dice, la misericordia eterna es de Dios para todos los que temen a Dios.
ella no se exaltó en ninguna forma acá. Bueno, María es cualquier persona. María aún tenía relaciones sexuales con José después del nacimiento de Jesucristo. La Iglesia Católica está equivocada en eso. Algunos en las iglesias presbiterianas y luteranas también creen eso y son completamente equivocados. María sí, era como cualquier mujer casada. Ella tenía relaciones sexuales. Y el producto de esto son los hermanos de Jesús que estaban con ella. Okay. No eran sus primos, no eran otras explicaciones que personas tienen. Sabemos que eran sus hermanos porque estaban con María. Estaban con María. Entonces, si vamos a ver otros versículos al fines de capítulo 13, vamos a hablar un poco más de este aspecto de los hermanos, quiénes son los hermanos de Cristo, los hermanos biológicos. Tenía hermanas, vamos a hablar de esto, y vamos a ver unos versículos que muestran completamente, verdaderamente, que Jesús no es virgen perpetua, sino que después del nacimiento de Jesucristo tenía relaciones con su esposo, como cualquier matrimonio normal. María no tiene esta influencia sobre Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que creer en Él, no en María. Tenemos que orar a Él, no a María. Y tenemos que dejar estas costumbres y estas falsas doctrinas que enseñan de la gran importancia de María en la religión, cuando María es salva en la misma forma que cualquier otro pecador, por fe en Jesucristo, por fe en Él y solo en Él. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.